El silencio sepulcral que reinaba en la elegante sala de subastas de la Casa Ruiz se rompió de manera estrepitosa cuando las pesadas puertas de cristal se abrieron de par en par. Un hombre de aspecto desaliñado, con barba gris descuidada y ropas que parecían haber conocido mejores tiempos, irrumpió en el salón principal gritando con voz ronca, pero firme: «Esa pintura es una falsificación». Su dedo tembloroso señalaba directamente hacia el caballete donde reposaba La Dama de Sevilla, una obra supuestamente del siglo XVIII, valorada en €500,000. Los asistentes, vestidos con sus mejores galas para la subasta benéfica más importante del año, se giraron horrorizados hacia el intruso. Alejandro Ruiz Santamaría, el distinguido organizador del evento, palideció visiblemente desde su posición en el estrado. Sus ojos oscuros brillaron con una mezcla de furia y algo que podría haberse confundido con miedo. «Seguridad», murmuró entre dientes, pero el hombre desconocido ya había captado la atención de varios expertos presentes en la sala. Don Rafael Mendoza Herrera, aunque nadie en esa sala conocía ya su verdadero nombre, se dirigió hacia la pintura con pasos decididos. Sus ojos, a pesar de la apariencia deteriorada de su rostro, brillaban con una lucidez que contrastaba dramáticamente con su aspecto exterior. El pincel utilizado en los detalles del rostro no corresponde a la técnica de esa época, continuó con voz cada vez más segura. Además, el pigmento azul ultramarino sintético no se inventó hasta 1826. Esta obra supuestamente data de 1785. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. La doctora Isabel Moreno, una de las expertas en arte más respetadas de Andalucía, se acercó con curiosidad evidente en su rostro. Alejandro Ruiz, sudando profusamente bajo las luces del salón, hizo una señal urgente a los guardias de seguridad. «Sacad a este perturbado de aquí inmediatamente. Está interrumpiendo un evento benéfico de la máxima importancia». Pero don Rafael no había terminado. Con una agilidad mental que sorprendió incluso a él mismo, continuó: «La firma del supuesto autor está aplicada con una técnica que no se desarrolló hasta principios del siglo XX. Cualquier análisis químico básico lo demostraría». Los guardias se acercaron, pero la doctora Moreno levantó la mano para detenerlos. «Esperad un momento», dijo con autoridad. «Este hombre parece conocer lo que dice». El corazón de Alejandro latía con tal fuerza que estaba seguro de que todos en la sala podían escucharlo. Había invertido años construyendo su reputación y este vagabundo amenazaba con destruir todo en cuestión de minutos. «Por favor», rogó Alejandro con una sonrisa forzada dirigida a los asistentes, «no permitamos que este lamentable episodio arruine nuestra velada benéfica. La autenticidad de todas nuestras piezas está garantizada por certificados de los mejores expertos internacionales». Don Rafael clavó su mirada directamente en los ojos de Alejandro, y por un momento que pareció eterno, ambos hombres se sostuvieron la mirada. En los ojos del aparente mendigo había algo que Alejandro no pudo identificar inmediatamente, pero que le produjo un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. «Los mejores expertos», repitió don Rafael lentamente, «pueden ser engañados cuando confían en la reputación en lugar de examinar las evidencias». Finalmente, los guardias lograron escoltarlo hacia la salida, pero el daño ya estaba hecho. Las conversaciones susurradas llenaron el ambiente, y varios potenciales compradores comenzaron a examinar las obras con una atención mucho más crítica de la que habían mostrado al llegar. Mientras era conducido hacia la calle, don Rafael echó un último vistazo a la sala que una vez había sido su segundo hogar. 60 años atrás, él mismo había organizado eventos similares en espacios aún más prestigiosos, pero eso era parte de una vida que todos creían enterrada para siempre. La subasta continuó, pero con un aire de tensión que no había estado presente al comienzo de la velada. Alejandro logró vender varias piezas, aunque a precios significativamente menores de los esperados. Cada vez que un comprador vacilaba o hacía preguntas técnicas adicionales, el rostro del subastador se ensombrecía un poco más. Esa noche de marzo, mientras las luces de Sevilla comenzaban a encenderse y los asistentes abandonaban la Casa Ruiz con una sensación de inquietud
que no lograban explicar completamente. Don Rafael caminaba lentamente por las calles empedradas del barrio de Santa Cruz. Sus pasos lo llevaron, como todas las noches durante los últimos 2 años, hacia el albergue municipal donde encontraría un lugar donde dormir. Pero esta noche era diferente. Esta noche había dado el primer paso de un plan que había estado gestándose durante meses en su mente. Un plan que requeriría paciencia, precisión y, sobre todo, la capacidad de mantener su verdadera identidad en secreto hasta el momento perfecto. Carmen Jiménez Morales estaba terminando de organizar los últimos detalles del turno nocturno en el albergue cuando vio entrar a don Rafael. A lo largo de los meses, había desarrollado una curiosa fascinación por este hombre que, a diferencia de otros residentes, jamás hablaba de su pasado y mantenía una dignidad inquebrantable, incluso en las circunstancias más adversas. «Buenas noches, Rafael», lo saludó con la calidez que caracterizaba su trato con todos los residentes. «¿Todo bien?». Él asintió con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Todo perfecto, Carmen. Gracias por preguntar». Pero mientras se dirigía hacia su litera asignada, don Rafael sabía que nada volvería a ser perfecto hasta que la justicia fuera restaurada y la verdad saliera finalmente a la luz. Alejandro Ruiz, por su parte, no logró conciliar el sueño esa noche. Las palabras del intruso resonaban en su cabeza una y otra vez. ¿Cómo era posible que un vagabundo conociera detalles tan específicos sobre técnicas artísticas? ¿Y por qué había elegido precisamente esa pintura para su acusación? Al día siguiente, Carmen llegó temprano al albergue como era su costumbre. Encontró a don Rafael en la pequeña biblioteca que había creado para los residentes, leyendo atentamente un libro sobre historia del arte sevillano. No era la primera vez que lo sorprendía con material de lectura tan especializado. «Buenos días, Rafael», le dijo mientras organizaba algunos papeles en su escritorio. «Veo que sigues con tus lecturas de arte». Él levantó la vista del libro, y Carmen notó algo diferente en su expresión. Había una determinación nueva, como si hubiera tomado una decisión importante. «Carmen», dijo con una voz más firme de lo habitual, «¿podrías ayudarme con algo? Necesito acceso a los archivos históricos de la Biblioteca Colombina. Es para una investigación personal». Ella lo estudió con curiosidad. Durante meses había intuido que don Rafael escondía secretos importantes sobre su pasado, pero jamás había presionado para obtener respuestas. Su experiencia como trabajadora social le había enseñado que algunas historias necesitaban tiempo para ser contadas. «Por supuesto», respondió finalmente. «Conozco a la bibliotecaria jefe. Podríamos ir esta tarde si quieres». La expresión de gratitud que cruzó el rostro de don Rafael fue tan intensa que Carmen sintió un nudo en el estómago. Fuera cual fuera la historia de este hombre, estaba claro que había sufrido pérdidas enormes. Esa misma mañana, en su oficina privada situada en el corazón del barrio de El Arenal, Alejandro Ruiz revisaba obsesivamente los certificados de autenticidad de todas las piezas que había subastado durante los últimos años. El incidente de la noche anterior había despertado una paranoia que no había sentido en décadas. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era don Emilio Vázquez, uno de sus clientes más prestigiosos y el coleccionista más respetado de Andalucía. «Alejandro, hijo», la voz del anciano sonaba preocupada. «He estado pensando en lo que pasó anoche. ¿Crees que deberíamos revisar algunas de las piezas de mi colección? Solo para estar seguros». El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. Don Emilio poseía al menos una docena de obras que había adquirido a través de su galería, y no todas ellas tenían una procedencia completamente transparente. «No se preocupe, don Emilio», logró responder con voz aparentemente calmada. Ese hombre era claramente un perturbado. Todos sus certificados están en perfecto orden. Pero después de colgar, Alejandro se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez en años, se preguntó si había subestimado los riesgos de su negocio paralelo. Mientras tanto, en una pequeña pensión del centro histórico, Miguel Fernández terminaba de escribir las notas de su tesis doctoral sobre autenticidad artística en el mercado andaluz contemporáneo. El joven estudiante
Había estado presente en la subasta de la noche anterior como parte de su investigación, y el incidente había capturado completamente su atención académica. Las palabras del intruso habían sido demasiado precisas, demasiado técnicas para ser casuales. Miguel había tomado notas detalladas de todo lo que había escuchado y ahora, revisándolas con más calma, se daba cuenta de que tenía entre sus manos el inicio de lo que podría ser un descubrimiento académico significativo. Decidió que esa tarde visitaría el albergue municipal. Había estado colaborando allí como voluntario durante meses, ayudando con clases de alfabetización, pero ahora tenía una motivación adicional. Necesitaba encontrar a ese hombre y hacerle algunas preguntas. La tarde llegó más rápido de lo que Carmen había esperado. Acompañó a don Rafael hasta la majestuosa biblioteca colombina, situada en el complejo catedralicio. Durante el trayecto en autobús, notó que él observaba cada calle, cada edificio, como si estuviera redescubriendo una ciudad que conocía íntimamente, pero que había estado ausente de ella durante mucho tiempo. ¿Has vivido en Sevilla toda tu vida?, le preguntó con cautela. Don Rafael tardó un momento en responder. Sí, dijo finalmente, aunque hubo un tiempo en que esta ciudad me parecía tan lejana como si fuera otro planeta. Carmen no insistió, pero guardó esas palabras en su memoria. Cada conversación con Rafael le proporcionaba una pequeña pieza de un rompecabezas que cada día se volvía más intrigante. En la biblioteca, don Rafael se dirigió directamente hacia las secciones de archivos históricos y catálogos de galerías de arte. Sus movimientos eran seguros, como si hubiera navegado por esos pasillos muchas veces antes. Carmen se quedó sorprendida por la familiaridad con la que manejaba los sistemas de catalogación y la velocidad con la que localizaba documentos específicos. Durante las siguientes 3 horas, don Rafael revisó meticulosamente registros de transacciones artísticas que databan de las últimas 4 décadas. Sus ojos se movían rápidamente por páginas y páginas de información, pero Carmen notó que su atención se concentraba especialmente en documentos relacionados con una galería llamada Mendoza Arte Clásico. ¿Conocías esa galería?, le preguntó cuando vio que había estado revisando los mismos archivos durante casi 1 hora. Don Rafael levantó la vista y por un momento Carmen creyó ver un destello de dolor profundo en sus ojos. Era la más importante de Sevilla, respondió con voz apenas audible, hasta que cerró hace unos años. Pero no añadió nada más, y Carmen respetó su silencio. Cuando finalmente abandonaron la biblioteca, ya había anochecido. Durante el camino de regreso al albergue, don Rafael parecía perdido en pensamientos profundos. Carmen notó que llevaba consigo algunas fotocopias de documentos que había solicitado, pero no se atrevió a preguntar sobre su contenido. Esa noche, después de que todos los residentes se hubieran retirado a descansar, don Rafael permaneció despierto, revisando los documentos que había obtenido. Bajo la tenue luz de la lámpara de lectura de la biblioteca del albergue, las pruebas de su pasado comenzaban a tomar forma nuevamente. Tenía registros de ventas, correspondencia comercial y, más importante aún, tenía los nombres de todas las personas que habían estado involucradas en la conspiración que había destruido su vida. Nombres que ahora ocupaban posiciones de prestigio en el mundo artístico sevillano y que jamás habían imaginado que él seguía vivo para recordar sus traiciones. Alejandro Ruiz encabezaba esa lista, pero no era el único. Había otros, y todos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones cuando llegara el momento apropiado. Don Rafael dobló cuidadosamente los documentos y los guardó en el pequeño espacio personal que le habían asignado. Mañana continuaría con la siguiente fase de su plan. Había esperado 2 años para comenzar esta búsqueda de justicia, y ahora que había empezado, nada lo detendría. En su elegante ático del barrio de Los Remedios, Alejandro Ruiz tampoco podía dormir. Se había pasado la velada llamando a contactos en Madrid y Barcelona, verificando discretamente la autenticidad de varias piezas de su inventario. Las respuestas que había recibido no habían sido completamente tranquilizadoras. Había algo en la mirada de ese vagabundo que lo perturbaba profundamente. No era solo conocimiento técnico lo que había visto en esos ojos. Era algo mucho más personal, casi como si lo conociera.
Pero eso era imposible. Un hombre en esas circunstancias no podía tener ninguna conexión con su mundo. O al menos eso era lo que Alejandro se repetía una y otra vez mientras las horas de la madrugada se extendían lentamente ante él. Los primeros rayos del amanecer encontraron a don Rafael ya despierto, preparándose para otra jornada de investigación cuidadosa. Tenía meses de trabajo por delante, pero cada día lo acercaba más a la verdad que necesitaba revelar. Carmen llegó al albergue temprano esa mañana y encontró a Rafael organizando sus pertenencias con una meticulosidad que ya había notado antes. Cada objeto, por pequeño que fuera, tenía su lugar exacto. «Buenos días», lo saludó. «¿Has descansado bien?» «Como siempre», respondió él con una sonrisa que parecía guardar secretos. «Carmen, ¿te molestaría si te pidiera otro favor?» Ella negó con la cabeza, indicándole que continuara. «Necesito visitar el Museo de Bellas Artes esta tarde. ¿Conoces a alguien allí que pudiera ayudarme a acceder a sus archivos privados?» Carmen lo estudió con curiosidad renovada. Las peticiones de Rafael se estaban volviendo cada vez más específicas y profesionales. «Conozco a la subdirectora, Ana Martínez», respondió lentamente, «pero tendría que explicarle el motivo de tu interés. Dile que es para una investigación sobre la evolución del mercado artístico sevillano durante las últimas décadas», dijo don Rafael sin vacilar. «Estoy particularmente interesado en cómo las galerías privadas han influido en las valoraciones de obras de arte local». La precisión de su respuesta sorprendió a Carmen. No era la primera vez que Rafael demostraba conocimientos que parecían ir mucho más allá de lo que cabría esperar de alguien en su situación aparente. «¿Has estudiado arte anteriormente?», le preguntó directamente. Don Rafael se quedó callado durante un momento que se alargó lo suficiente como para resultar incómodo. «Hace mucho tiempo», respondió finalmente. «En otra vida». Esa tarde Miguel Fernández llegó al albergue para su turno de voluntariado con una agenda muy específica en mente. Había estado pensando obsesivamente en el incidente de la subasta y necesitaba encontrar respuestas a las preguntas que lo habían mantenido despierto durante las últimas noches. Carmen lo recibió con su habitual cordialidad, pero Miguel notó inmediatamente que parecía preocupada por algo. «¿Todo bien?», le preguntó mientras se dirigían hacia el área común, donde solía dar sus clases de alfabetización. «Es Rafael», respondió ella en voz baja. «Cada día me hace preguntas más específicas sobre acceso a archivos y bibliotecas especializadas. Tengo la sensación de que está buscando algo muy concreto, pero no sé qué». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Rafael? ¿Es un hombre mayor de unos 60 y tantos años, con barba gris?» Carmen asintió, sorprendida por la descripción tan precisa. «¿Por qué? ¿Lo conoces?» «Creo que podría ser el hombre que interrumpió la subasta de arte la otra noche», explicó Miguel rápidamente. «Si es él, necesito hablar con él urgentemente. Sus conocimientos sobre técnicas artísticas podrían ser cruciales para mi investigación». En ese momento, don Rafael apareció en el pasillo, regresando de su visita diaria a la biblioteca del barrio. Al ver a Miguel, se detuvo abruptamente. Sus ojos se encontraron y ambos hombres se reconocieron inmediatamente. «Usted estuvo en la casa Ruiz anoche», dijo Miguel, acercándose con cautela. Don Rafael asintió lentamente. «Y tú eres el joven que tomaba notas durante toda la subasta». Carmen los observaba con fascinación creciente, dándose cuenta de que estaba presenciando el comienzo de algo importante. «Necesito hacerle algunas preguntas», continuó Miguel. «Lo que dijo sobre esa pintura, ¿cómo pudo estar tan seguro de que era una falsificación?» Don Rafael estudió al joven durante un momento que pareció eterno. Finalmente, sonrió con una expresión que combinaba tristeza y determinación. «Porque yo conocía la obra original», respondió simplemente. «La vendí yo mismo hace más de 20 años». El silencio que siguió a esa revelación fue absoluto. Carmen y Miguel intercambiaron miradas de asombro, comenzando a entender que las investigaciones que cada uno había estado llevando a cabo por separado estaban a punto de converger de una manera que ninguno había anticipado. Don Rafael se dirigió hacia una de las mesas del área común y se sentó lentamente.
Sus movimientos tenían la deliberación de alguien que ha tomado una decisión trascendental. Creo, dijo, mirando alternativamente a Carmen y a Miguel, que ha llegado el momento de que conozcan la verdadera historia. Y con esas palabras, don Rafael Mendoza Herrera comenzó a revelar el primer fragmento de un pasado que cambiaría para siempre la comprensión que todos tenían sobre la identidad del hombre que habían conocido como un simple residente del albergue municipal de Sevilla. Miguel se sentó frente a don Rafael con la intensidad de un investigador que finalmente ha encontrado la pieza clave de su rompecabezas. Carmen, por su parte, permaneció de pie, como si intuyera que lo que estaba a punto de escuchar requería que estuviera preparada para cualquier revelación. Durante más de 40 años, comenzó don Rafael con voz pausada pero firme, fui el propietario de la galería de arte más respetada de Andalucía. Mendoza Arte Clásico no era solo un negocio, era una institución cultural que ayudó a formar el gusto artístico de generaciones enteras de sevillanos. Sus ojos se perdieron por un momento en algún punto distante del pasado. Tenía contactos directos con museos de París, Londres, Nueva York. Mis certificados de autenticidad eran aceptados sin cuestionamiento en las casas de subastas más prestigiosas del mundo. Miguel tomaba notas frenéticamente, pero Carmen simplemente escuchaba, tratando de reconciliar la imagen del hombre elegante y exitoso que estaba describiendo con la persona vulnerable que había conocido en el albergue. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen suavemente. La expresión de don Rafael se ensombreció. Confié en las personas equivocadas. Alejandro Ruiz era mi aprendiz, mi protegido. Durante años lo entrené, le enseñé todo lo que sabía sobre el negocio del arte. Lo consideraba como el hijo que nunca tuve. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar estas últimas palabras. Pero Alejandro tenía ambiciones que iban más allá de lo que yo estaba dispuesto a enseñarle. Comenzó a asociarse con personas cuestionables, a aceptar encargos que requerían flexibilidad en cuanto a la procedencia de las obras. Miguel dejó de escribir y levantó la vista. ¿Falsificaciones? Inicialmente no, más bien obras de procedencia dudosa, piezas que habían cambiado de manos durante conflictos o que habían sido olvidadas por sus propietarios originales. Pero con el tiempo, el negocio evolucionó hacia algo mucho más peligroso. Don Rafael se levantó y se dirigió hacia la ventana que daba al pequeño patio interior del albergue. Con la espalda hacia ellos, continuó. Cuando me negué a participar en sus esquemas, Alejandro decidió que yo era un obstáculo que debía ser eliminado. No literalmente, se apresuró a aclarar al ver la expresión de horror en el rostro de Carmen, pero sí profesional y financieramente. Forjó documentos que sugerían que varias de las obras más importantes que había vendido en los últimos años eran falsificaciones. Convenció a clientes importantes de que demandarían por fraude. En cuestión de meses, mi reputación quedó completamente destruida. ¿Y usted no pudo defenderse?, preguntó Miguel. Don Rafael se giró hacia ellos con una sonrisa amarga. ¿Con qué? Alejandro había orquestado todo con una precisión diabólica. Tenía testigos falsos, documentos fabricados, incluso expertos internacionales que confirmaban sus alegaciones. Yo era un hombre de 70 años luchando contra una conspiración que había estado planificándose durante meses. Carmen se acercó y puso una mano consoladora en el hombro del anciano. ¿Perdió todo? Todo, confirmó él. La galería, mi casa en el barrio de Santa Cruz, mis ahorros, mi reputación, incluso mi nombre. Después del escándalo, nadie en el mundo del arte quería saber nada de Rafael Mendoza Herrera. Un silencio pesado llenó la habitación, mientras Carmen y Miguel procesaban la magnitud de la traición que don Rafael había sufrido. ¿Pero por qué ahora?, preguntó finalmente Miguel. ¿Por qué ha decidido actuar después de tanto tiempo? Los ojos de don Rafael brillaron con una determinación férrea. Porque durante estos 2 años viviendo en las calles, he tenido tiempo para observar, para escuchar, para investigar discretamente, y he descubierto que Alejandro no se detuvo después de destruirme a mí. Se dirigió hacia el lugar donde había guardado sus pertenencias y extrajo una carpeta cuidadosamente organizada. Ha estado vendiendo falsificaciones sistemáticamente durante años.
Obras que él mismo encarga a falsificadores talentosos, documentos de procedencia completamente inventados, certificados de autenticidad que no valen el papel en el que están impresos. Miguel se inclinó hacia adelante, fascinado. ¿Tiene pruebas? Estoy recopilándolas, respondió don Rafael. Cada día que paso en bibliotecas y archivos, cada visita a museos, cada conversación casual con antiguos colegas que no me reconocen en mi estado actual, todo está construyendo un caso sólido contra él. Carmen se sentó lentamente, abrumada por la complejidad de la situación. ¿Y qué planea hacer con esa información? Justicia, respondió don Rafael simplemente. No venganza, sino justicia. Alejandro ha estafado a docenas de coleccionistas, ha corrupto el mercado artístico sevillano y ha destruido la confianza que generaciones de comerciantes honestos construyeron durante décadas. Miguel cerró su libreta y miró directamente a don Rafael. Necesita ayuda. Mi investigación doctoral está precisamente sobre estos temas. Tengo acceso a recursos universitarios, contactos con expertos internacionales y, lo más importante, credibilidad académica que puede respaldar sus alegaciones. Carmen asintió vigorosamente. Y yo puedo ayudarle a acceder a cualquier archivo o institución que necesite. Mi trabajo me ha dado contactos en toda la administración pública sevillana. Por primera vez en meses, don Rafael sonrió con genuina calidez. Acepto su ayuda, pero deben entender que esto no será fácil. Alejandro ha tenido años para perfeccionar sus métodos y tiene recursos considerables para defenderse. ¿Cuál es su plan?, preguntó Miguel. En septiembre se celebrará la Gala Anual de Arte Sevillano, explicó don Rafael. Es el evento más importante del calendario artístico local y Alejandro siempre organiza la subasta principal. Este año he descubierto que planea vender una colección especialmente valuable que incluye varias piezas que yo mismo autentiqué décadas atrás. Y algunas de esas piezas fueron robadas de mi galería durante el embargo que siguió al escándalo fabricado. Nunca aparecieron en los inventarios oficiales, pero Alejandro las tenía todo el tiempo. Carmen se quedó sin aliento. Eso significa que tengo 6 meses para recopilar todas las pruebas necesarias y presentarlas de la manera más dramática posible durante la gala. Cuando termine esa noche, Alejandro Ruiz no solo habrá perdido su reputación, sino que toda la élite artística sevillana sabrá exactamente quién es Rafael Mendoza Herrera. Miguel se levantó, claramente emocionado por la perspectiva de participar en una investigación de tal magnitud. ¿Por dónde empezamos? Don Rafael sonrió con una expresión que combinaba determinación y astucia. Empezamos por don Emilio Vázquez. Es el coleccionista más respetado de la ciudad y, según mis investigaciones, al menos la mitad de su colección consiste en falsificaciones que adquirió a través de Alejandro. Pero si es víctima de la estafa, ¿por qué no se lo decimos directamente?, preguntó Carmen. Porque don Emilio tiene 80 años y su colección representa no solo su patrimonio, sino su legado cultural. Si le dijéramos que la mitad de sus obras más preciadas son falsas, podríamos causarle un shock que, bueno, a su edad, las emociones extremas pueden ser peligrosas. Miguel asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. Entonces, necesitamos pruebas irrefutables antes de acercarnos a cualquier víctima. Exactamente, confirmó don Rafael. Y necesitamos presentar esas pruebas de una manera que permita a las víctimas mantener su dignidad mientras buscan justicia. Carmen miró hacia la ventana, donde las últimas luces del atardecer se desvanecían lentamente. Esto va a cambiar muchas vidas. Ya ha cambiado la mía, respondió don Rafael con tranquilidad. Durante 2 años he vivido como un fantasma de mi antiguo yo. Pero por primera vez desde que perdí todo, siento que tengo la oportunidad de recuperar no solo mi nombre, sino mi propósito. Miguel guardó su libreta y se levantó para marcharse. Mañana comenzaré a revisar todos los archivos de mi universidad sobre transacciones artísticas en Sevilla durante los últimos 20 años. Si hay patrones sospechosos en las ventas de Alejandro, los encontraré. Carmen también se preparó para terminar su jornada laboral. Y yo hablaré con Ana Martínez en el Museo de Bellas Artes.
Si necesita acceso a archivos especializados, ella puede facilitárselo sin hacer preguntas incómodas. Cuando finalmente se quedó solo en el área común del albergue, don Rafael se sentó nuevamente y contempló los documentos que tenía desplegados sobre la mesa. Cada papel representaba una pieza del rompecabezas que había estado armando pacientemente durante meses. Pero ahora tenía algo que no había tenido durante su búsqueda solitaria: aliados, personas que creían en su historia y estaban dispuestas a ayudarlo a buscar justicia. Por primera vez en años, no se sentía completamente solo en su lucha. Esa noche, mientras los demás residentes del albergue se preparaban para dormir, don Rafael permaneció despierto organizando meticulosamente sus planes para los próximos meses. Había esperado tanto tiempo para tener una oportunidad real de limpiar su nombre, y ahora que esa oportunidad estaba al alcance de sus manos, no permitiría que nada la pusiera en peligro. En su ático de los remedios, Alejandro Ruiz también permanecía despierto, pero por razones muy diferentes. Durante los últimos días, había estado recibiendo consultas inusuales de varios clientes sobre la autenticidad de piezas que habían adquirido a través de él. Aunque las preguntas parecían casuales, la frecuencia con la que estaban apareciendo lo había puesto nervioso. Había sobrevivido en el mundo del arte durante décadas confiando en su instinto para detectar peligros potenciales, y todos sus instintos le decían que algo estaba cambiando en el ambiente. El incidente con el vagabundo en la subasta había sido solo el comienzo, pero Alejandro no había llegado a su posición actual, siendo un hombre que se rindiera fácilmente ante las adversidades. Si alguien estaba investigando sus negocios, él también podía investigar, y cuando descubriera quién estaba detrás de estas indagaciones, tomaría las medidas necesarias para proteger todo lo que había construido. Los días siguientes trajeron una intensificación en las actividades de investigación del pequeño grupo que se había formado alrededor de don Rafael. Miguel pasaba cada momento libre en los archivos universitarios, creando bases de datos detalladas sobre transacciones artísticas sospechosas. Carmen utilizaba sus contactos en la administración pública para acceder a registros que normalmente requerirían semanas de tramitación burocrática. Don Rafael, por su parte, había desarrollado una rutina cuidadosamente planificada. Cada mañana visitaba una biblioteca diferente, cada tarde exploraba un archivo distinto y cada noche organizaba la información recopilada durante el día. Su memoria fotográfica, que una vez había sido su mayor activo como comerciante de arte, ahora se había convertido en la herramienta más poderosa de su búsqueda de justicia. Pero lo que más lo motivaba era el descubrimiento gradual de que sus sospechas sobre Alejandro habían sido, si acaso, conservadoras. La red de falsificaciones que había desarrollado era mucho más extensa y sofisticada de lo que había imaginado inicialmente. Una tarde de abril, mientras revisaba documentos en el Archivo Histórico Provincial, don Rafael hizo un descubrimiento que cambiaría por completo el curso de su investigación. Entre los registros de una donación de arte realizada décadas atrás, encontró una carta que mencionaba una transacción específica que él recordaba vívidamente. La carta estaba firmada por Alejandro Ruiz, pero databa de una época en la que oficialmente trabajaba como empleado junior en la Galería Mendoza. Sin embargo, el contenido de la carta sugería que ya entonces estaba realizando ventas independientes usando la reputación y los contactos de la galería. Don Rafael fotografió discretamente el documento con un teléfono móvil que Miguel le había proporcionado para este propósito. Esa noche, cuando mostró la imagen a sus dos aliados, el impacto fue inmediato. «Esto prueba que la traición comenzó mucho antes de lo que usted pensaba», observó Miguel después de estudiar cuidadosamente la carta. Carmen, leyendo por encima del hombro del joven, agregó: «Y si estaba haciendo esto entonces, debe haber registros de otras transacciones similares». Don Rafael asintió grimmente. «Lo que significa que probablemente tengo que revisar toda mi relación con Alejandro desde el principio. Cada venta, cada autenticación, cada cliente importante». Era una tarea desalentadora, pero también representaba una oportunidad. Si podían demostrar que la traición de Alejandro había sido sistemática y planificada durante años,
el caso contra él sería mucho más sólido. Durante las siguientes semanas, el pequeño grupo desarrolló un sistema de investigación cada vez más eficiente. Miguel se especializó en rastrear la procedencia de obras específicas, utilizando recursos académicos internacionales para verificar historiales que Alejandro había fabricado. Carmen se convirtió en la experta en navegación burocrática, obteniendo permisos y accesos que normalmente habrían sido imposibles para un hombre en la situación aparente de don Rafael. Y don Rafael se concentró en lo que hacía mejor: analizar arte. Cada día visitaba galerías, museos y exposiciones, examinando obras con el ojo experto que había desarrollado durante décadas. Su capacidad para detectar inconsistencias en técnicas, materiales y estilos se había agudizado incluso más durante su tiempo en las calles, quizás porque ya no tenía las distracciones de la riqueza y el estatus social. A mediados de mayo, su investigación había identificado al menos 15 falsificaciones de alta calidad que Alejandro había vendido durante los últimos 5 años. Pero más importante aún, habían comenzado a trazar conexiones entre estas falsificaciones y un taller específico en las afueras de Sevilla. Miguel había localizado el taller a través de análisis químicos de pigmentos que había conseguido que realizaran discretamente en laboratorios universitarios. Los resultados mostraron que varias obras, supuestamente de diferentes épocas y estilos, habían sido creadas con materiales idénticos, y más específicamente, con una mezcla de pigmentos que solo se vendía en una tienda de suministros artísticos muy específica en el distrito de Triana. «Es hora de visitar ese taller», anunció don Rafael una tarde de mayo, después de que Miguel presentara sus últimos hallazgos. Carmen frunció el ceño, preocupada. ¿No sería peligroso? Si realmente es donde se crean las falsificaciones, no vamos a confrontar a nadie, la tranquilizó don Rafael. Solo necesito ver las instalaciones, entender sus métodos, quizás hablar con alguien que trabaje allí. Miguel se ofreció voluntario para acompañarlo, pero don Rafael negó con la cabeza. Un joven universitario haciendo preguntas sobre técnicas artísticas levantaría sospechas. Pero un hombre mayor e indigente interesado en arte, eso podría parecer simplemente excéntrico. Y así, un jueves por la tarde, don Rafael se dirigió hacia el barrio de Triana con una historia cuidadosamente preparada sobre ser un artista aficionado en busca de trabajo como modelo o asistente de taller. El taller que encontró superó todas sus expectativas en términos de sofisticación. Ubicado en un edificio industrial renovado cerca del río, tenía todas las herramientas y materiales necesarios para producir falsificaciones de calidad museística. Pero lo que más lo impresionó fue la organización del trabajo. Había estaciones especializadas para diferentes períodos artísticos, cada una equipada con los pigmentos, pinceles y técnicas específicas necesarias para replicar estilos particulares. Logró convencer al supervisor del taller de que le permitiera observar el trabajo durante una tarde a cambio de posar como modelo para algunos estudios. Durante esas horas, no solo confirmó que allí se producían las falsificaciones que había estado rastreando, sino que descubrió algo aún más impactante. En una de las estaciones de trabajo, reconoció una pintura que había vendido personalmente décadas atrás. Pero no era una falsificación, era la obra original, que supuestamente había sido destruida durante el embargo de sus propiedades. Al verla allí, siendo estudiada y copiada por uno de los falsificadores, don Rafael comprendió finalmente la verdadera magnitud de la traición de Alejandro. No solo había fabricado el escándalo que destruyó su reputación, también había robado obras originales de incalculable valor histórico y artístico para usarlas como base para sus falsificaciones. Esa noche, cuando compartió su descubrimiento con Miguel y Carmen, el impacto emocional fue enorme. Don Rafael había mantenido un control admirable sobre sus emociones durante meses de investigación, pero ver sus propias obras siendo profanadas de esa manera había roto algo profundo en su interior. «Ahora sabemos que no es solo un estafador», dijo con voz temblorosa. «Es un ladrón de patrimonio cultural. Esas obras no le pertenecen a él, ni siquiera a mí. Pertenecen a la historia del arte sevillano».
Miguel y Carmen intercambiaron miradas, comprendiendo que la investigación había tomado una dimensión mucho más seria de lo que habían anticipado inicialmente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen suavemente. Don Rafael se dirigió hacia la ventana y contempló las luces de la ciudad que se extendían hacia el horizonte. Ahora esperamos hasta septiembre. Y cuando llegue la gala, no solo vamos a exponer a Alejandro Ruiz como un estafador, sino como lo que realmente es, un destructor del patrimonio artístico de nuestra ciudad. Su voz había adquirido una determinación férrea que ninguno de sus aliados había escuchado antes. Y cuando esa noche termine, todo Sevilla sabrá que Rafael Mendoza Herrera ha regresado. A medida que junio daba paso a julio, la investigación del grupo había alcanzado un nivel de detalle y precisión que sorprendía incluso a Miguel, que había iniciado el proceso con expectativas académicas muy altas. Tenían documentación fotográfica de al menos 20 falsificaciones, análisis químicos que probaban su origen común, testimonios de antiguos empleados que habían trabajado tanto para don Rafael como para Alejandro, y lo más importante, una cronología detallada que mostraba cómo la traición se había desarrollado durante más de una década. Pero don Rafael sabía que tener pruebas no era suficiente. Necesitaba una plataforma donde presentar esas pruebas de la manera más impactante posible, y la Gala Anual de Arte Sevillano de septiembre representaba esa oportunidad perfecta. Sin embargo, acceder a la gala como invitado oficial era imposible en su estado actual. La élite artística sevillana no recibiría a un hombre aparentemente indigente sin importar la validez de sus alegaciones. Necesitaba un plan diferente. La inspiración llegó de una fuente inesperada. Durante una de sus visitas rutinarias al Museo de Bellas Artes, don Rafael se enteró de que Ana Martínez, la subdirectora que Carmen había mencionado, estaba organizando una exposición especial sobre la evolución del mercado artístico sevillano durante el siglo XX. La exposición se inauguraría precisamente durante la semana de la gala, y Ana había estado buscando expertos que pudieran contribuir con conocimientos especializados sobre períodos específicos. «Es perfecto», le explicó a Carmen esa misma tarde. «Si logro convencer a Ana de que incluya una sección sobre las controversias de autenticación en el mercado contemporáneo, podré estar presente en la gala no como un intruso, sino como un colaborador oficial del museo». Carmen se mostró preocupada. «¿Pero no sería arriesgado revelar tanto sobre tu identidad antes del momento crucial?» «No necesariamente», respondió don Rafael con una sonrisa que combinaba astucia y determinación. «Solo necesito revelar lo suficiente para establecer credibilidad académica, sin mencionar mi conexión personal con Alejandro hasta el momento preciso». Miguel, que había estado escuchando la conversación, añadió: «Además, si aparece como colaborador del museo, tendrá protección institucional. Será mucho más difícil para Alejandro desacreditarlo o hacer que lo expulsen». Durante las siguientes semanas, don Rafael trabajó incansablemente en una presentación que sería técnicamente impecable pero emocionalmente devastadora. Utilizando todas las pruebas que habían recopilado, creó un análisis detallado de cómo las falsificaciones sistemáticas habían corrompido el mercado artístico sevillano, sin mencionar nombres específicos, pero con suficientes detalles como para que cualquier persona familiarizada con el tema pudiera identificar fácilmente a los culpables. Carmen logró organizar una reunión entre don Rafael y Ana Martínez para mediados de agosto. La reunión se llevó a cabo en la oficina de la subdirectora, un espacio elegante, lleno de catálogos de arte y fotografías de exposiciones históricas. Ana Martínez era una mujer de unos 50 años, con el aire de profesionalismo sereno que caracteriza a los conservadores de museos experimentados. Al principio, se mostró escéptica sobre las credenciales de don Rafael, pero a medida que él comenzó a hablar sobre técnicas de autenticación y mercados artísticos históricos, su actitud cambió completamente. «Sus conocimientos son realmente impresionantes», le dijo después de una hora de conversación técnica intensiva. «¿Dónde estudió?». Don Rafael había preparado cuidadosamente su respuesta. «En París, hace muchos años. Después trabajé en el sector privado durante décadas, pero las circunstancias de la vida
me han llevado a reevaluar mis prioridades. Era técnicamente cierto, aunque omitía muchos detalles importantes. Ana asintió comprensivamente. Entiendo. El mundo del arte puede ser brutal, especialmente para aquellos que mantienen estándares éticos altos. Exactamente, respondió don Rafael, sintiendo que habían establecido una conexión genuina. Por eso me interesa tanto exponer las prácticas fraudulentas que han corrupto nuestro mercado local. Ana se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. ¿Tiene ejemplos específicos? Don Rafael abrió la carpeta que había traído consigo y comenzó a mostrar fotografías y análisis de algunas de las falsificaciones menos controversiales que habían identificado. Ana examinó los materiales con la atención de una experta, y sus expresiones de sorpresa se intensificaron con cada documento. «Esto es extraordinario», murmuró después de revisar todo el material. «Si sus análisis son correctos, estamos hablando de una red de falsificación que podría haber afectado a docenas de coleccionistas». «Al menos», confirmó don Rafael sobriamente. Ana se recostó en su silla, claramente procesando las implicaciones de lo que había visto. «Necesito verificar algunos de estos análisis con nuestros propios expertos, pero si se confirman, esto podría ser el descubrimiento más importante en la historia reciente del arte sevillano. Por eso pensé que sería apropiado para su exposición», explicó don Rafael. «La historia del mercado artístico del siglo XX no estaría completa sin examinar cómo las falsificaciones han evolucionado junto con las técnicas de autenticación». Ana asintió vigorosamente. «Absolutamente. ¿Estaría dispuesto a preparar una presentación para la inauguración de la exposición? Se celebrará durante la gala anual, por lo que tendríamos una audiencia de todos los principales coleccionistas y comerciantes de la ciudad». Don Rafael sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo una expresión calmada. «Sería un honor». Cuando abandonó el museo esa tarde, don Rafael sabía que había conseguido exactamente lo que necesitaba: acceso oficial a la gala y una plataforma respetable desde la cual presentar sus revelaciones. Pero también sabía que los próximos meses serían los más difíciles de todo el proceso. Carmen y Miguel recibieron la noticia con una mezcla de emoción y nerviosismo. La proximidad del momento crucial hacía que la magnitud de lo que estaban intentando lograr fuera cada vez más real. «¿Está seguro de que está preparado para esto?», le preguntó Carmen una tarde de agosto, mientras revisaban juntos los materiales de la presentación por enésima vez. Don Rafael la miró con una expresión que combinaba determinación y paz interior. «Carmen, durante 2 años he vivido como un fantasma de mi antiguo yo. He dormido en refugios, he comido en comedores sociales, he sido ignorado e invisible para las mismas personas que una vez me respetaban profundamente». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero esa experiencia también me ha enseñado algo valioso sobre quién soy realmente. No soy Rafael Mendoza porque posea una galería prestigiosa o porque tenga una cuenta bancaria considerable. Soy Rafael Mendoza porque tengo conocimientos, integridad y una pasión genuina por el arte que ninguna traición puede destruir». Miguel, que había estado escuchando en silencio, añadió: «Y cuando termine esa presentación, toda la ciudad lo sabrá». Don Rafael sonrió con una serenidad que no había sentido en años. Exactamente. Los días de agosto pasaron en una intensificación final de preparativos. Ana Martínez había confirmado que varios expertos del museo habían verificado las muestras de análisis que don Rafael había proporcionado, y los resultados habían sido incluso más reveladores de lo esperado. No solo habían confirmado la autenticidad de sus hallazgos, sino que habían descubierto conexiones adicionales que fortalecían enormemente el caso. Mientras tanto, Alejandro Ruiz continuaba sus preparativos para lo que esperaba que fuera la subasta más exitosa de su carrera. Había conseguido una colección excepcional para la gala, incluyendo varias piezas que prometían generar cifras récord. No tenía idea de que algunas de esas piezas serían precisamente las que don Rafael utilizaría para demostrar sus alegaciones. El destino, parecía, tenía un sentido del drama que ningún guionista habría podido igualar. La primera semana de septiembre
trajo consigo una intensidad emocional que don Rafael no había experimentado desde los días oscuros de su caída original. Pero esta vez, en lugar de ser víctima de eventos que escapaban a su control, era el arquitecto de su propia redemption. La exposición del Museo de Bellas Artes se inauguró el lunes anterior a la gala del sábado. Durante esa semana, don Rafael pasó cada día en el museo, perfeccionando los detalles de su presentación y preparándose mentalmente para el momento que había estado anticipando durante más de 6 meses. Carmen y Miguel lo acompañaron durante toda la semana, proporcionando el apoyo emocional que necesitaba mientras se acercaba el momento crucial. Habían become más que aliados en su búsqueda de justicia. Se habían convertido en la familia que había perdido cuando su vida anterior se desmoronó. El viernes por la noche, antes de la gala del sábado, los tres se reunieron en el pequeño despacho que Ana Martínez había puesto a disposición de don Rafael en el museo. Los materiales de la presentación estaban organizados meticulosamente, cada documento y cada fotografía en su lugar exacto. Mañana por la noche, dijo don Rafael contemplando los resultados de meses de trabajo intenso, todo habrá terminado. Carmen puso una mano en su hombro. Y finalmente podrá recuperar su vida. No, respondió él con una sonrisa sorprendente. Mañana por la noche comenzaré una vida nueva. La vida anterior, con todos sus privilegios y su ingenuidad, esa vida ya no existe. Pero la vida que construya a partir de mañana será más auténtica, porque estará basada en la verdad y en relaciones reales como la que hemos desarrollado nosotros tres. Miguel se levantó y se dirigió hacia la ventana desde donde se podía ver la catedral iluminada en la distancia. ¿Cree que Alejandro sospecha algo? Probablemente, respondió don Rafael con calma. Pero ya es demasiado tarde para que haga algo al respecto. Mañana, delante de toda la élite artística sevillana, la verdad saldrá finalmente a la luz. Y con esas palabras, don Rafael Mendoza Herrera se preparó para la noche que cambiaría para siempre no solo su propio destino, sino el futuro del mundo artístico de Sevilla. La tarde del sábado llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar eventos extraordinarios. El Palacio de Congresos de Sevilla, donde se celebraría la Gala Anual de Arte Sevillano, comenzó a llenarse temprano con los miembros más prominentes de la sociedad cultural andaluza. Don Rafael llegó al palacio 2 horas antes del inicio oficial del evento, acompañado por Ana Martínez y llevando consigo los materiales de su presentación en una elegante carpeta de cuero que el museo había proporcionado. Carmen y Miguel habían conseguido invitaciones como miembros del equipo de apoyo de la exposición del museo. Por primera vez en 2 años, don Rafael llevaba un traje. Ana había insistido en que el museo le proporcionara ropa apropiada para la ocasión, y el resultado era transformation sorprendente. El hombre que había pasado meses viviendo en un albergue ahora tenía el aspecto de lo que realmente era, un experto en arte de reputación internacional. Mientras recorría el elegante vestíbulo del palacio, don Rafael reconoció rostros que no había visto durante años. Colegas antiguos, clientes que había servido, críticos que habían escrito sobre sus exposiciones. Algunos lo miraron con curiosidad, como si hubiera algo familiar en su rostro, pero no pudieran ubicarlo exactamente. Alejandro Ruiz también había llegado temprano, supervisando los últimos detalles de la subasta que constituiría el evento principal de la velada. Cuando vio a don Rafael conversando con Ana Martínez cerca del escenario principal, se detuvo abruptamente. Había algo en la postura de ese hombre, en la manera como examinaba las obras expuestas, que le resultaba inquietantemente familiar. Pero vestido elegantemente y en compañía de personal del museo, parecía completamente diferente del vagabundo que había interrumpido su subasta meses atrás. ¿Quién es ese hombre que está con Ana?, le preguntó discretamente a uno de sus asistentes. Es un experto en autenticación, que está colaborando con la exposición del museo, respondió el assistant. Creo que hará una presentación sobre falsificaciones en el mercado artístico. Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Las coincidencias estaban comenzando a formar un patrón que no le gustaba nada. Mientras tanto, don Rafael completaba sus preparativos finales con una calma que sorprendía incluso a él mismo. Después de meses de anticipación,
Finalmente había llegado el momento de revelar la verdad y se sentía extrañamente en paz con lo que estaba a punto de hacer. A las 8 de la noche, la gala comenzó oficialmente con un cóctel de bienvenida. Don Rafael circuló discretamente entre los invitados, escuchando conversaciones y observando interacciones. Su memoria fotográfica registraba cada detalle, cada reacción, cada expresión facial que podría ser relevante para lo que estaba por venir. Don Emilio Vázquez, el coleccionista octogenario, cuya reputación era legendaria en círculos artísticos, se acercó a don Rafael durante el cóctel. «Disculpe», dijo el anciano con cortesía, «pero tengo la sensación de que nos conocemos. ¿Ha trabajado usted en Sevilla anteriormente?» Don Rafael sonrió con una expresión que combinaba nostalgia y anticipación. «Sí, trabajé aquí durante muchos años. Es posible que nuestros caminos se hayan cruzado». Don Emilio lo estudió cuidadosamente. «¿En qué galería?» «En varias», respondió don Rafael diplomáticamente. «Pero eso fue hace mucho tiempo». El anciano asintió, aunque parecía no estar completamente satisfecho con la respuesta. «Bueno, espero su presentación con gran interés. Ana me ha dicho que tiene revelaciones importantes sobre el mercado artístico local». «Así es», confirmó don Rafael. «Espero que resulte esclarecedora». A las 9:30, Ana Martínez subió al escenario para introducir la sección de la velada dedicada a la exposición del museo. La audiencia, que había estado disfrutando de conversaciones animadas y vino excelente, se dirigió hacia sus asientos con la expectativa relajada típica de este tipo de eventos culturales. «Es un placer presentarles esta noche a Rafael Mendoza», comenzó Ana, utilizando el nombre real que don Rafael había decidido usar para su presentación. «Un experto en autenticación artística que ha dedicado décadas al estudio del mercado artístico sevillano». Al escuchar el nombre completo, varios miembros de la audiencia intercambiaron miradas. Mendoza era un apellido que tenía resonancias históricas en el mundo del arte local, aunque muchos no podían recordar exactamente por qué. Don Rafael subió al escenario con la dignidad natural que había mantenido incluso durante sus momentos más difíciles. Miró a la audiencia durante un momento que pareció eterno, viendo rostros que representaban décadas de historia personal y profesional. «Buenas noches», comenzó con voz clara y firme. «Esta noche quiero hablarles sobre la autenticidad, no solo la autenticidad de las obras de arte, sino la autenticidad de las personas que las venden, las compran y las valoran». Alejandro Ruiz, sentado en primera fila como correspondía a su estatus de organizador principal, sintió que su respiración se volvía superficial. Había algo en la voz de ese hombre que despertaba memorias que había tratado de enterrar durante años. «Durante los últimos meses», continuó don Rafael, «he estado investigando una red sistemática de falsificaciones que ha operado en nuestra ciudad durante más de una década. Esta noche voy a mostrarles las pruebas de cómo esta red ha engañado a coleccionistas respetables, ha corrupto el mercado artístico sevillano y ha destruido la confianza que es fundamental para nuestro sector». El silencio en el auditorio era absoluto. Este claramente no iba a ser la presentación académica rutinaria que muchos habían esperado. Don Rafael activó el proyector y la primera imagen apareció en la pantalla. Una fotografía de La Dama de Sevilla, la pintura que había denunciado como falsificación durante la subasta de marzo. «Esta obra», explicó, «fue vendida en una subasta local hace 6 meses por €500,000. Permítanme mostrarles por qué es imposible que sea auténtica». Durante los siguientes 20 minutos, don Rafael presentó un análisis técnico devastador que demostraba no solo que la pintura era falsa, sino que había sido creada usando técnicas y materiales que no existían en la época que supuestamente representaba. Pero más importante aún, mostró documentos que probaban que la obra original había sido vendida legítimamente décadas atrás y actualmente se encontraba en una colección privada en Francia. «Esto significa», explicó con voz cada vez más firme, «que alguien creó deliberadamente una falsificación de una obra cuya ubicación era conocida y la vendió a un comprador que no tuvo la oportunidad de verificar su procedencia». Alejandro Ruiz estaba sudando profusamente.
cada palabra de la presentación lo acercaba más a un precipicio del cual sabía que no habría retorno. Don Rafael continuó mostrando evidencias de falsificación tras falsificación, cada una más sofisticada que la anterior, cada una trazada meticulosamente hasta su origen común. El auditorio estaba completamente silencioso, fascinado y horrorizado al mismo tiempo por la magnitud de lo que estaban descubriendo. Finalmente, don Rafael llegó al momento crucial de su presentación. Pero quizás se pregunten, dijo mirando directamente a Alejandro, ¿cómo es posible que yo tenga acceso a información tan detallada sobre estas transacciones? ¿Cómo pude identificar falsificaciones que habían engañado a expertos internacionales? ¿Cómo sabía exactamente dónde buscar las pruebas que he presentado esta noche? Hizo una pausa dramática, permitiendo que la tensión llenara completamente el auditorio. La respuesta es simple. Durante más de 40 años, fui el propietario de la galería de arte más respetada de Andalucía. Muchas de las obras que han visto esta noche en evidencia fueron autenticadas originalmente por mí, y el hombre que las ha estado falsificando sistemáticamente es alguien a quien una vez consideré como el hijo que nunca tuve. El silencio que siguió fue ensordecedor. Slowly, don Rafael se dirigió hacia el borde del escenario y miró directamente a Alejandro Ruiz. Alejandro, dijo con voz que llevaba el peso de años de dolor y traición, creo que ha llegado el momento de que tengas una conversación honesta con todos estos distinguidos coleccionistas sobre el verdadero origen de las obras que has estado vendiéndoles. Alejandro Ruiz se levantó lentamente de su asiento, con el rostro completamente pálido. Toda la dignidad y confianza que había mantenido durante años se desmoronó en cuestión de segundos. «Rafael», murmuró, y esa única palabra confirmó para toda la audiencia la identidad del hombre en el escenario. Don Emilio Vázquez, comprendiendo finalmente a quién había estado hablando durante el cóctel, se puso de pie con una expresión de asombro total. «Dios mío», susurró. «Rafael Mendoza Herrera, pensábamos que habías muerto», completó don Rafael con una sonrisa triste. «No, Emilio, solo perdido. Pero ahora he vuelto». La revelación provocó una explosión de murmullos, exclamaciones y comentarios susurrados que llenaron el auditorio. Algunos miembros de la audiencia comenzaron a levantarse, claramente perturbados por las implicaciones de lo que habían escuchado. Alejandro, dándose cuenta de que su mundo se estaba desmoronando irremediablemente, hizo un último intento desesperado de mantener algún control sobre la situación. «Esto es ridículo», exclamó con voz temblorosa. «Este hombre ha estado viviendo en las calles durante años. Claramente tiene problemas mentales. Van a creer las acusaciones delirantes de un... ¿De un qué, Alejandro?», interrumpió don Rafael con una calma devastadora. «¿De un mendigo? ¿De alguien que has visto como inferior durante todos estos meses que he estado preparando esta presentación?» Se dirigió hacia su carpeta y extrajo un documento final que había reservado para este momento específico. «Quizás esto ayude a aclarar cualquier duda sobre mi estado mental», dijo, activando el proyector una vez más. En la pantalla apareció una fotografía de un documento oficial, el certificado de propiedad original de la Galería Mendoza Arte Clásico, junto con correspondencia legal, que demostraba que don Rafael nunca había vendido legalmente su negocio, sino que había sido despojado de él a través de procedimientos fraudulentos. «Durante 2 años», explicó don Rafael con voz que se fortalecía con cada palabra, «he estado recopilando pruebas no solo de las falsificaciones de Alejandro, sino de cómo destruyó sistemáticamente mi vida para apoderarse de mi negocio». Ana Martínez, desde su posición lateral en el escenario, observaba la cine con una mezcla de fascinación profesional y horror personal. Como conservadora de museo había presenciado muchas revelaciones sobre autenticidad artística, pero nunca había visto una